Bueno, vamos a empezar oficialmente. Muy buenas tardes a todos y todas en España y diversos países de Latinoamérica. Bienvenidos al segundo ciclo de webinars de Coaching y Psicología de la Asociación Internacional de Coaching y Psicología (AICP). Mi nombre es Mercedes Valladares Pineda y tengo el placer de coordinar este ciclo de webinars. Estamos en nuestra sede en Madrid y hoy estoy muy bien acompañada con Carlos Moya, el presidente de la AICP y la EICP, y también estoy con Eduardo Laureano, responsable de marketing y diseño de la asociación. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde con una temperatura primaveral en Madrid. Esta tarde-noche tenemos a una invitada que vive aproximadamente a 10.000 kilómetros de España y nos viene a hablar ni más ni menos del efecto terapéutico de las palabras. ¿Os imagináis? Natalia ya la he investigado yo y me he dado cuenta que es una amalgama de saberes. Es psicóloga, es coach ontológica, está especializada en narrativa terapéutica, tiene habilidades narrativas para profesionales de la salud, es entrenadora de liderazgo global en Latinoamérica. Ella no lo ha puesto en su currículum, pero también es trainer intercultural y es facilitadora de talleres de coaching creativo y escritura terapéutica. Y bueno, yo aparte de ser psicóloga me he convertido en cazatalentos. Prueba de ello es que tengo a Natalia el día de hoy aquí. Natalia no sobrevive sin sus libros, El mate y el mar, ya lo acaba de decir ella. Y bueno, Natalia, te dejo con el poder del poder de las palabras. Bienvenida, Natalia. Tienes la Bueno, palabra. bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Gracias por tan bonita y tan cálida presentación. La verdad, para mí es un enorme placer estar siendo parte de este ciclo de webinars. Desde el momento en que me convocaste me dio muchísima curiosidad y realmente hace ya mucho tiempo, ¿verdad?, que hemos planeado este webinar y hemos trabajado en qué temática podría ser de utilidad y de aporte para la comunidad de coaches y psicólogos de la AICP, así que la verdad feliz de estar siendo parte. Y si tú me permites, voy a activar solo un momentito mi cámara para saludar a la gente, para que la gente sepa que detrás de esta voz hay una persona, y después la vamos a desactivar nuevamente, solo para saludar a quienes estén Claro que ahí sí, Natalia. participando. ¿Sí? Ahí no sé si se está viendo. Sí, te ves muy guapa. Bueno, nada, simplemente que sepan quién está del otro lado, de la pantalla. Vamos a desactivar ahora la cámara para que, vamos a hablar de lo realmente importante, que es lo que ustedes van a ver en la presentación, pero no quería dejar de saludarlos. Así que bueno, vamos entonces a empezar, si te parece. Mercedes, efectivamente, como tú bien has dicho, hoy vamos a hablar sobre la palabra y su capacidad para crear mundos. Es interesante quizás, o cómo es que he llegado de alguna manera a interesarme por el poder terapéutico de las palabras. Como tú has mencionado antes, mi recorrido comenzó como psicóloga, luego decidí especializarme en coaching ontológico profesional. Yo soy aquí nacida en Argentina, si bien he viajado bastante, y en algún momento de mi recorrido profesional se me reactivó el placer, la curiosidad por la escritura, ¿no? Que era un hobby que yo tenía de muy pequeña y de adolescente y que había abandonado, y de alguna manera eso me llevó a abrir un blog hace 4 años que se llama Inspiramundo, y Inspiramundo fue básicamente la excusa para yo reconectarme con el poder de las palabras también, y eso decantó justamente en empezar a investigar y en formarme en campos que conectan la escritura con la literatura, con la creatividad y con la psicología y el coaching, que es fascinante cuando uno empieza a encontrar los puntos de conexión. Y fue así entonces como hice mi formación en terapia narrativa con el equipo de Pranas Chile, y bueno, actualmente me dedico a trabajar como coach de carrera, acompañando a profesionales, a emprendedores, a profesionales creativos que están en busca de reencontrar su camino hacia la creatividad. Y digo reencontrar porque creo que la creatividad es un lugar del que alguna vez, no, a veces nos hemos ido o tendemos a irnos, pero que siempre está dentro nuestro. Y bueno, más recientemente comencé también a facilitar talleres de escritura creativa y terapéutica, donde vamos a trabajar y donde estamos trabajando varias de las interesantes áreas que vamos a conversar en el webinar de hoy. Aquí les dejo mis datos de contacto, si en algún momento alguien está interesado en compartirme su experiencia o una consulta, ahí tienen mi mail, natalia@inspiramundo.com, mi website y mi Skype.
Bien, entonces aquí les voy a presentar cuál es el recorrido que me gustaría compartir con ustedes. Voy a trabajar básicamente en 3 puntos que a mí me han resultado sumamente interesantes en esta búsqueda de conexiones, como les decía antes, entre la escritura, la creatividad, el coaching y la psicología. La primera área que vamos a trabajar es explorar juntos cómo impactan los relatos en nuestra identidad, qué conexión, qué relación existe entre los relatos y las historias que las personas nos contamos, y nuestra manera de definirnos ante nosotros mismos y ante los demás, y vamos a introducir algunos aspectos de la terapia narrativa, que viene del campo de Michael White y David Epstein, que están en Australia y Nueva Zelanda respectivamente. En un segundo momento de este webinar vamos a explorar un poco el poder terapéutico de los cuentos. Ustedes saben que hay muchos profesionales que a veces, sabiéndolo o no, cuentan historias a sus pacientes o a sus consultantes a conciencia, ¿verdad? Buscando de esta manera habilitar otros espacios de comprensión en la sesión o en la consulta. Entonces vamos a mirar un poco de esto, de cómo un cuento puede resultar terapéutico para quien lo escucha y para quien lo narra. Y por último, el tercer punto, donde quizás voy a explayarme un poquitito más, porque es donde creo que más recorrido he tenido, tiene que ver con la escritura creativa y la escritura terapéutica, y cómo algunas de estas herramientas pueden potenciar nuestras sesiones de coaching y nuestros talleres grupales, y vamos a ver algunos de los aportes de James Pennebaker y de Julia Cameron, ¿sí? Que este va a ser un poco el viaje. Vamos a comenzar entonces con la primera estación de este viaje, que, como les contaba, tiene que ver con la relación entre relatos e identidad. Y entonces aquí obviamente quiero empezar con una frase que para mí es maravillosa, que tiene que ver con lo que Gabriel García Márquez nos enseña, ¿no? La vida no es la que uno vivió, decía él, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Fíjense cómo él nos ayuda a mirar la relación entre recuerdo y memoria, y relatos, ¿no? ¿Qué parte de nuestras historias estamos recordando? Y más aún, ¿cómo contamos cada uno de nosotros nuestra propia biografía? Y, y esto obviamente nos ayuda a pensar en que realmente todos llevamos dentro un equipo de guionistas. Jordi Amenós, que es uno de los representantes de la narrativa terapéutica, él trabaja como parte del Institut Gestalt de Barcelona, y yo tuve, bueno, la suerte de ser una de sus, digamos, de ser una de sus alumnas en la formación que dictó aquí en Argentina el año pasado. Él decía esto, ¿no? Todos llevamos dentro un equipo de guionistas en nuestra mente que permanentemente está asignándole sentido a la realidad, está tratando de hacer sentido de la existencia. ¿Y cómo lo hace? Básicamente creando historias, contándose a sí mismo historias respecto de quién es, de quién no es, de quién ha sido, de cómo es el pasado, cómo es el presente, cómo se ve el futuro. Y es muy fácil, ¿no? Comprobar, si ustedes también tienen su equipo de guionistas activo, que generalmente es un equipo muy trabajador, está en guardia las 24 horas. Imagínense ustedes cuando, por ejemplo, envían un mensaje de texto, ¿sí? Por WhatsApp, a un amigo, un familiar, y saben que ha sido enviado, ¿sí? Pero pasa una hora y no reciben respuesta. Pasan 2 horas y no reciben respuesta, ¿no? Y empieza ahí el campo fértil de actividad para que este equipo de guionistas empiece a hacerse preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me responde? ¿Qué le habré hecho yo? ¿O dónde estará? ¿No? Y ahí está en plena obra, en plena tarea ese equipo de guionistas. Y quizás 4 o 5 horas después recibimos un llamado de esa misma persona diciéndonos que simplemente se había olvidado el móvil en la casa o algo así, y ahí respiramos, ¿no? Y tomamos noción, tomamos conciencia de todas las historias que nos hemos contado nosotros mismos. Entonces, aquí una de las preguntas que me parece interesante plantearnos es, ¿cómo está cada uno de nosotros narrando la historia de su vida? Y más aún, ¿de qué manera esa historia que tú te cuentas moldea tu identidad, influye en tus emociones, influye en la manera en que te vinculas con los otros, en cómo recuerdas tu pasado, en cómo vives tu presente y qué esperas de tu futuro? Es fascinante empezar a encontrar los lazos, ¿no?, entre la narración de nuestra biografía y cómo esto modifica nuestra manera de estar en el mundo. Entonces, se los voy a explicar a través de un ejemplo que creo que es la forma más sencilla. Imagínense ustedes que tenemos a un niño de 8 años que se llama David, ¿sí? David
ha tenido una historia de enfermedad de asma desde muy pequeño, ¿sí? Y además, desde su nacimiento hasta los 4 años, ustedes les cuenta a alguien que ha tenido grandes dificultades para expresarse, dificultades para el habla, o sea, no podía expresarse normalmente como otros niños de su misma edad. Y hoy, a sus 8 años, David se encuentra solo en la montaña, ¿sí? Sentado en una piedra, está en un campamento, en una excursión con sus compañeros de escuela, y resulta que todos sus compañeros se han ido de caminata por la montaña, pero David se tuvo que quedar solo, sentado en esa piedra, porque su asma no le permite hacer ciertos esfuerzos físicos, ¿sí? Entonces, estos son los 3 eventos de la vida de David que ustedes conocen, que tiene una historia de enfermedad de asma, que tiene dificultades para hablar desde muy pequeño, y que en este momento se encuentra solo en la montaña. Probablemente el equipo de guionistas de cada uno de nosotros esté ahora intentando asignarle cierto sentido a esta historia, ¿sí? Y conectando estos elementos de la vida de David para incluso ponerle un nombre, ¿no? Para poder ordenar la historia dentro de un todo que sea claro para nuestro entender. Y entonces quizás alguno de ustedes, al hacer esta conexión de eventos dentro de una línea narrativa, pueda concluir, ajá, David probablemente es un niño solitario, o David es un niño diferente, ¿no? Algo así podríamos llegar a concluir. Pero vamos un paso más allá. Imagínense que ahora ustedes reciben información nueva sobre David. Entonces yo les cuento que David, además de todo lo que ustedes ya saben acerca de él, cuando él era pequeño había logrado crear un idioma único, especial para comunicarse con nosotros, y a su vez tenía una madre muy creativa y muy amorosa que había hecho sus mejores esfuerzos para comprender a David. Por lo tanto, cuando a David le preguntamos si él alguna vez se había sentido incomprendido por sus dificultades de habla, él diría, en absoluto, siempre me sentí comprendido. Y les cuento además un nuevo elemento, un nuevo evento de la vida de David. Les digo que mientras él está solo en la montaña, viendo cómo sus amigos se van de excursión, de caminata, él toma su guitarra y mirando el cielo, conectando con la naturaleza, decide componer su primera canción, escribe su primera canción. Y espera a que lleguen sus compañeros, y cuando regresan sus compañeros de esta excursión, se anima a compartir y cantar en voz alta esta canción a sus amigos y dedicársela a la montaña. Y él se siente como que está cantando en la cima del mundo. Esta historia que les estoy contando básicamente nos lleva a pensar que cuando vamos agregando nuevos eventos, ¿sí? No narrados, no contados en primera instancia acerca de la vida de una persona, tenemos la posibilidad de crear historias alternativas, de iluminar aspectos de la experiencia vivida del otro que al no ser contados limitan, restringen nuestra capacidad de comprensión. Entonces quizás ahora con estos nuevos elementos el equipo de guionistas de ustedes puede decir, bueno, no es solamente un niño enfermo, ¿no? O un niño solitario, también es un niño que canta en la cima del mundo, es un niño artista, un niño que compone, qué sé yo, podríamos pensar diferentes títulos. Esta experiencia que les estoy contando es la experiencia real de David Denbrough, que es el autor de un libro que se llama Retelling the Stories of Our Lives, recontando las historias de nuestras vidas. Él es un representante de la terapia narrativa, junto con Michael White, David Epstein y varias personas más. Y esta es la historia que él vivió de niño. A mí me pareció muy poderosa cuando la leí en su libro y creo que nos ayuda muchísimo a comprender el impacto que tienen los relatos en nuestra forma de relacionarnos con esta biografía. Entonces, para resumir esta parte, lo que hasta aquí sabemos es que las personas organizamos nuestras experiencias y les damos sentidos por medio de relatos. Y que estos relatos, como hemos visto recién, no son inocentes, son constitutivos de nuestra identidad. Definen y moldean quién somos, cómo nos ven los demás, y más importante, incluso, cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué diferencia hay si nosotros nos quedamos con un relato de David como un niño solitario, un niño enfermo, o si pensamos que David también tiene toda una serie de habilidades y fortalezas y experiencias que lo hacen, por ejemplo, un artista, que lo hacen alguien capaz de compartir su arte con el mundo, que lo hacen hacerse comprender y ser comprendido? ¿Qué más sabemos hasta este punto sobre los relatos? En que
Cuando estamos, por ejemplo, en una conversación de coaching o en una conversación terapéutica, si quizás en este momento nos están escuchando colegas coaches o colegas psicólogos, desde la mirada de la terapia narrativa, estos relatos no son preexistentes, no es que estamos ahí como terapeutas yendo a excavar ¿no? Un pozo y nos encontramos de golpe con un relato que ya estaba ahí esperando a ser contado. No, el relato se va co-construyendo en vivo y en directo, digamos, en el devenir de la conversación con el otro, en el encuentro con el otro, en la escucha, en la conexión particular y en la capacidad de preguntar, ¿verdad? Por estas historias alternativas, historias no contadas. Dicen los terapeutas narrativos que cada nueva versión del relato es una reescritura y por lo tanto una puerta de entrada a volvernos autores de nuestra biografía. Entonces, lo interesante que nos propone la terapia narrativa es que cada conversación con un terapeuta nos ofrece la posibilidad de desafiar relatos enquistados, relatos únicos, ¿sí? Y desde ahí entonces comenzar a reescribir nuestras vidas y relaciones. Imagínense ustedes que la experiencia vivida de cada uno de nosotros se parece a este firmamento, ¿sí? Es decir, a un cielo que tiene muchas estrellas, y como ustedes ven, hay estrellas que tienen mayor fuerza, que son más visibles y tienen más luz, ¿sí? A simple vista uno las puede detectar. Hay estrellitas que son un poquitito más tenues en su luz. Y por último, hay algunas estrellas que son muy, muy, muy pequeñas al punto de ser casi imperceptibles. Ni siquiera somos capaces de detectarlas. Con la experiencia humana sucede exactamente lo mismo. No podemos acceder las personas todo el tiempo a la experiencia vivida, ¿verdad? Imagínense todo lo que ustedes han vivido desde que han nacido hasta el día de hoy, o imagínense si yo les preguntara, díganme cómo se sentía su dedo meñique de la mano izquierda el martes pasado a las 3 de la tarde. Probablemente sea una pregunta muy, muy difícil de responder, porque no estamos permanentemente en contacto con todas las experiencias, ¿sí? Vamos ignorando, vamos olvidando, vamos haciendo recortes. Y esto es básicamente cómo funciona desde la metáfora narrativa nuestra capacidad de historizar nuestra vida. Las personas editamos, seleccionamos, unimos eventos asignándole cierto sentido, como hicimos con el caso de David, y finalmente construimos una historia. Hasta ahí está muy bien, ¿sí? Ahora, el problema es qué pasa cuando estas historias o estos relatos se vuelven dominantes, se vuelven únicos, se vuelven dogmáticos o incuestionables. Y lo que sucede en esos casos es que promueven conclusiones de identidad en la persona, ¿sí? Y estas conclusiones muchas veces producen malestar, producen sufrimiento, y esto uno lo escucha muy rápidamente en una consulta, en una sesión. Generalmente cuando la persona llega con historias de sí misma que la deja en territorios de imposibilidad, de inacción, de incapacidad de tomar decisiones, ¿no? Desde soy inútil, soy lenta, soy un mal padre, soy depresiva, no sé coordinar mi equipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas historias dominantes tienen efectos concretos, como decíamos antes, en la capacidad de avanzar en la vida de esta persona. La buena noticia es que las historias nunca son cerradas. Cuando la persona llega a la consulta, generalmente llega porque una parte de ella sospecha o intuye que su historia oficial, su relato dominante sobre sí mismo, no es suficiente para explicar absolutamente toda su experiencia vivida, que hay otras cosas que todavía necesitan ser contadas, honradas, rescatadas. Y es entonces cuando nosotros ahí tenemos la posibilidad de empezar a detectar fisuras o grietas en el relato, este es el término que utilizan los terapeutas narrativos, ¿sí? Fisuras o grietas que nos dan acceso a eventos hasta ese momento no narrados, pero que nuestro trabajo es explorarlos, y que van a contradecir el relato dominante, que nos van a mostrar otros aspectos de David, por ejemplo. Entonces, uno de los objetivos desde esta mirada postestructuralista que propone la terapia narrativa, es promover la reautoría de la historia personal. Lo mejor que puede suceder después de un proceso de este tipo es que la persona vuelva a reautorear, digamos, su propia historia de acuerdo a sus propios términos. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Obviamente es un arte y hay personas
muy, muy formadas, que llevan muchísimos, muchísimos años trabajando en esta manera, que es una ética, no es solamente un conjunto de técnicas, es una ética de colaboración, ¿no? La terapia narrativa. Y ellos lo que comentan es que una de las mayores herramientas es empezar a entrar desde la pregunta a explorar estos eventos ignorados, valores, sueños, vivencias que la persona todavía no puede ver, como esa estrella débil, casi invisible, pero que todavía está brillando en ese cielo, y nuestro trabajo es poder visibilizarla. ¿Cómo promovemos la reautoría? También deconstruyendo estos relatos dominantes, ¿no? Que son relatos que, si bien son dominantes, son empobrecidos. ¿Por qué? Porque se han convertido en historias únicas, historias no cuestionadas, y que a veces también son historias sostenidas por un otro, ¿no? Como por ejemplo un diagnóstico médico, un diagnóstico psiquiátrico. Entonces tenemos toda una comunidad o una cultura sosteniendo ese relato. Entonces también la terapia narrativa se pregunta muchísimo por el poder, ¿no? ¿Quién es el que tiene el poder de crear historias sobre nuestra identidad y sobre la identidad de los grupos también? Entonces, si todo va bien, a través de un proceso de terapia narrativa, la persona podrá comenzar a tejer relatos alternativos, relatos preferidos, y así aumentar su agencia personal. ¿Qué es la agencia personal? Es la habilidad de la persona para poder moldear su vida y llevarla en las direcciones acordes a sus propios términos, a cómo cada persona quiere vivir su vida, y en los valores, las creencias y las esperanzas y sueños que esa persona tiene para su vida y no otros. Bien, por último, antes de pasar a otra temática, les quiero dejar un listado de cuáles son algunos de los mapas de conversaciones narrativas que David Epstein y Michael White han ido como tejiendo y trazando para orientar en una sesión el trabajo de tejido de estas historias, ¿no? Aquí tienen como el listado de conversaciones que ellos han ido diseñando. Realmente es un trabajo muy artesanal, el que requiere, no es sencillo, pero realmente yo estoy siendo, digamos, muy aprendiz en todo esto. Estoy apenas formándome como terapeuta narrativa, y para mí es un viaje fascinante y que realmente vale la pena llevarlo adelante, ¿no? Y aquí les dejo entonces, por último, bibliografía sugerida para el que haya sentido curiosidad por seguir explorando estas temáticas. Tienen los libros de Michael White, traducidos al español por la gente de Pranas Chile Ediciones, a quien ustedes pueden contactar si quieren por una versión en español. Y también está Retelling the Stories of Our Lives, que es el libro de David Denborough que les mencioné antes. Muy bien, vamos a seguir entonces en este viaje. Ya hemos conversado un poco sobre el impacto de los relatos en nuestra identidad, y ahora nos vamos a detener un momentito en el poder terapéutico de los cuentos. Entonces, para empezar, quiero invitarlos a que hagan una experiencia conmigo. Es una experiencia que yo misma viví como participante en el taller de Jordi Amenós, que les comenté hace un rato, y él nos hizo esta invitación, y yo se las voy a extender hoy a ustedes. Les voy a pedir entonces que cada uno de ustedes, esté donde esté en este momento, en su casa, en su oficina, cierre los ojos y reciba esta primera metáfora que voy a lanzar. Imagina que tu propia vida es como un hierro oxidado. Y mira qué ocurre internamente si tu vida es como un hierro oxidado. ¿Ha variado la presión muscular? ¿El volumen de oxígeno que circula por tu cuerpo ha cambiado? ¿Cómo están tus emociones? Y lo más interesante de todo, ¿cómo se intuye el futuro desde aquí si tu vida es como un hierro oxidado? Manteniendo los ojos cerrados, deja que esta metáfora se evapore como si fuera vapor de agua, y prepárate para recibir una nueva metáfora que dice así. Imagina que tu vida es como el despertar de la primavera. Y mira qué ocurre internamente si tu vida es así, como el despertar de la primavera. ¿Ha variado la presión en los músculos? ¿Ha cambiado el volumen de oxígeno que circula por tu cuerpo o tu estado emocional? Y lo más interesante de todo, ¿cómo se intuye el futuro desde aquí si tu vida es como el despertar de la primavera?
Deja entonces también que esta metáfora se evapore, como si fuera vapor de agua. Y cuando estés listo o lista, vuelve a abrir los ojos. Bien, esta experiencia para mí ha sido muy bonita de hacerla, porque recuerdo incluso otros compañeros del grupo reportando cómo se habían sentido, ¿no? Cuando imaginaban su propia vida como un hierro oxidado, y luego qué diferencias físicas, sensoriales y mentales habían experimentado cuando entraban en la metáfora del despertar de la primavera. Y con este ejercicio, Jordi quería de alguna manera introducirnos con el poder de las metáforas y el poder de los relatos. Decía King que Dios hizo al hombre porque le gustaba escuchar historias, ¿no? Entonces, aquí quizás nosotros como terapeutas o como coaches estamos invitados a preguntarnos cómo podemos nosotros apoyarnos en la fuerza comunicativa de los cuentos y del lenguaje metafórico. Bien sabemos que los cuentos utilizan vías alternativas, ¿sí?, para transmitir un mensaje al que lo recibe. Está creado básicamente sobre la base de un lenguaje metafórico, ¿verdad? Hay personajes, hay héroes, hay hadas, hay luchadores valientes, hay un principio, hay un nudo, hay un desenlace, nos trasladamos con nuestra imaginación a otra época u otro lugar. Todo esto es lo que genera en la mente de quien recibe el cuento. Eso es lo que genera un relato. Entonces, la pregunta es cómo utilizar estos cuentos de forma terapéutica, ¿sí? Conscientemente, digamos, en un espacio terapéutico, para promover la resolución de conflictos y el cambio en el consultante. Entonces, quiero compartirles brevemente algunos de los beneficios de contar historias a consultantes, aquellos que tienen la posibilidad, ya sea en contextos grupales o en espacios individuales, de utilizar otro tipo de herramientas. Quiero contarles cuáles pueden ser los beneficios. La primera de todas es, y creo que es muy interesante, las historias no implican una amenaza para el sistema de creencias de quien las escucha, ¿no? Decía Virginia Satir que las personas no resisten a los cambios, sino que resisten a ser cambiadas. Y esto es lo que a veces pasa, ¿no? En un espacio terapéutico, el paciente, el consultante, quiere atravesar un proceso de cambio, está sufriendo, padece malestar, pero el cambio se le escapa, ¿no? Y más aún cuando percibe que llega desde un lugar de un consejo no solicitado, ¿no? Una imposición médica o una imposición de un profesional. Las historias, por el contrario, no son amenazadoras para el que la recibe, porque entra por otra puerta, digamos. ¿Cuál es otro beneficio de contar historias? ¿Qué captan? Fácilmente captamos, ¿no?, el interés del oyente. Si ustedes piensan en cuando ustedes eran niños, o si ustedes tienen sus niños o sus sobrinos, fíjense qué rápido podemos captar el interés de estos niños a través de una historia. Estamos muy, muy preparados los seres humanos, desde muy pequeños, para escuchar y para contar historias. Otro beneficio es que fomenta la independencia del individuo. La historia la completa el oyente, no el narrador. Entonces, cuando nosotros narramos un relato, necesitamos confiar que la persona que lo va a escuchar es quien va a completar el relato, es quien va a ir descubriendo los sentidos que necesita descubrir en esa historia y extraer sus propias conclusiones. Un mismo relato que yo cuento en una sala donde tengo, por ejemplo, 50 personas escuchándome, cada una de esas 50 personas va a extraer necesariamente un mensaje diferente. Y yo tengo que confiar en que ustedes, cuando me escuchan, van a extraer de esto que digo lo más conveniente para lo que ustedes necesitan en este momento. Otro beneficio más, pueden crear confusión y así promover una buena respuesta hipnótica. Esto está muy relacionado con lo que contaban los alumnos de Milton Erickson. Ustedes saben que Milton Erickson fue un hipnoterapeuta estadounidense que utilizaba muchísimo cuentos terapéuticos, ¿sí? Inventaba incluso relatos para contárselos a sus alumnos y a sus pacientes durante las sesiones, ¿no? Y era muy interesante, él decía, yo creo estos relatos justamente
para inducir como un estado hipnótico en quien me escucha y poder un poco derribar este pensamiento lógico, racional, que tan instalado está en los seres humanos, pero principalmente en el ser humano occidental, ¿verdad? Estamos mucho más preparados para trabajar con nuestra inteligencia racional. Y cuando nosotros contamos una historia, lo que estamos haciendo es obligando al oyente a abandonar su obsesión por reflexionar, y estamos invitándolo a que active su imaginación, que active su capacidad para crear mundos. Estamos creando imágenes, ¿verdad? Mientras ustedes escuchaban, por ejemplo, el relato de la primavera o del hierro oxidado, quizás se iban activando imágenes y formas en la mente de ustedes. Y esto es el poder de las metáforas. Muy interesante lo que Milton Erickson decía en sus relatos. Sus alumnos contaban que en algún momento del relato él solía decir, y mi voz irá contigo a todas partes, ¿no? Y mi voz irá contigo a todas partes. Y me parece que eso es lo bonito de las historias, es regalarle nuestra voz al otro para que lo acompañe y que incluso esa historia pueda ser recordada y que pueda trascender y ser también recontada a otras personas. Bien, estos beneficios que les acabo de compartir sobre el arte de contar historias los pueden encontrar, entre otro material maravilloso, en el libro Cuentos que curan, de Bernardo Ortín y Trinidad Ballester, que ahí tienen la referencia bibliográfica. Además de este libro, les sugiero, para quienes estén curiosos sobre estas temáticas, Mi voz irá contigo, de Milton Erickson, bueno, en realidad de Sidney Rosen, ¿sí? Escribiendo sobre las experiencias de los cuentos didácticos de Milton Erickson. Otro libro interesante para explorar es El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, ¿sí? Para quienes quieren trabajar sobre los arquetipos y el viaje del héroe. Y por último, el sitio web de Jordi Amenós, que nos cuenta un poco qué es la narrativa terapéutica. Muy bien, ya hemos trabajado entonces en los relatos y la identidad, hemos navegado por las aguas del poder terapéutico de los cuentos, y ahora me voy a detener un poquitito más en profundidad en este tercer y último ítem, ¿sí? Esta tercera y última estación de este viaje, que tiene que ver con la palabra escrita, ¿sí? Con herramientas de la escritura creativa y terapéutica para potenciar nuestras sesiones de coaching. Y entonces, si vamos a hablar de la palabra escrita, necesitamos recordar que desde épocas ancestrales, paleolíticas, el ser humano siempre se las ha arreglado, ¿no? Para dejar un testimonio escrito de su paso por este mundo, ¿no? Para explicarse el movimiento de los astros, para explicarse los sucesos de la naturaleza, para dejar un registro de las cosas que sucedían a diario, ¿sí? Y obviamente esto ha ido evolucionando con el tiempo, pero así todo, el ser humano siempre se las ha arreglado para encontrar algún método de registro, ¿sí? De escritura, de poner en palabras las experiencias, las vivencias, ¿sí? Entonces, fíjense que esto, bueno, hoy llega a nuestra época actual y posmoderna, donde prácticamente la mayoría de nuestras comunicaciones digitales son escritas, ¿sí? Una amplia cantidad de mensajes están permanentemente circulando, digamos, ha reverdecido enormemente con el tema de las redes sociales, ¿no? La comunicación escrita. Entonces, hasta aquí hemos hablado de qué es la escritura o para qué escribimos, y de esto vamos a hablar ahora, de los beneficios terapéuticos de escribir. Fíjense ustedes lo que decía Boris Cyrulnik, neurólogo y psiquiatra francés. Él decía, todas las penas son soportables si las transformamos en un relato. Ante el horror sentimos una doble necesidad, contar o callar. Contar el propio desastre es hacerlo existir en la mente de otro y darse así la ilusión de ser comprendido y aceptado a pesar de la herida. Entonces, quiero compartirles las investigaciones que ha realizado el doctor James Pennebaker, que es un profesor de psicología de la Universidad de Texas, y él descubrió, a través de ciertas investigaciones y grupos comparativos, que las personas que escribían, especialmente cuando escribían después de haber vivenciado situaciones traumáticas, ya sea abusos, duelos, enfermedades, accidentes, cuando a las personas se les daba la posibilidad de escribir no solo sobre los eventos vividos, sino sobre sus sentimientos o pensamientos posteriores al evento,
Estas personas registraban un mayor nivel de protección inmunológica, presentaban una mejora en la calidad del sueño, ¿sí? Tenían mejor control de presión arterial, reducían su ingesta de alcohol y fármacos, comenzaban a reordenar sus pensamientos, aumentaba la conexión con los otros, porque ustedes saben que cuando las personas viven situaciones traumáticas, muchas veces lo que suele darse es una inhibición, ¿no?, de la palabra o un aislamiento. Entonces, la escritura acompañaba a estas personas a volver a buscar el contacto social, ¿sí? Y también disminuir las crisis depresivas. De esto ha investigado bastante James Pennebaker. Entonces, ¿en qué contextos escribir puede resultar terapéutico? Y aquí voy a animarme a contarles casos que he visto, ya sea en mi práctica propia, en mis propios talleres de escritura creativa y terapéutica, o en conversaciones particulares que he tenido, y también casos que quizás son de público conocimiento respecto de la literatura, ¿no? ¿Para qué escribimos? Podemos escribir también para elaborar situaciones traumáticas. Hay un caso de Jorge Semprún, que es un escritor español, ¿sí?, sobreviviente de los campos de concentración, y él contaba que una de las mayores calamidades de estar en un campo de concentración era el hacinamiento, ¿no? La falta de privacidad, la falta de contacto consigo mismo. Y él recordaba que una de las maneras de él regresar a ese confort, a ese estar de vuelta en hogar consigo mismo, era recitarse a sí mismo, en voz bajita, poesías. Poesías que había memorizado en los tiempos previos, ¿no?, a entrar al campo de concentración. Claramente los campos no tenían ni libros, ni boli, ni cuaderno, ni nada donde ellos poder dejar registro de su experiencia, pero les quedaba la memoria y les quedaba la poesía como recurso. Es interesante también la experiencia de este autor español, porque él decía, en su libro que se llama La escritura a la vida, él decía que, a diferencia de otros autores, a él escribir de forma inmediata sobre su experiencia en los campos de concentración luego de haber salido, lo hubiera matado, ¿no? Por eso titula el libro La escritura de la vida. Para él fue necesario dejar pasar cierto tiempo para elaborar ciertas experiencias, para finalmente luego poder ponerlo en palabras. Otra forma en que la escritura puede resultar terapéutica es cuando nos sirve, cuando nos apoyamos en la escritura para dar testimonio de nuestros duelos, ¿sí?, por los seres queridos que se han ido. Y aquí les quiero contar un breve ejemplo de algo que viví en un taller de escritura el año pasado, aquí en Mar del Plata. Resulta que vino una participante de unos 60 años y me dijo, bueno, Nati, mira, te cuento que también invité a mi cuñada a venir al taller. Mi cuñada es argentina, pero vive en Estados Unidos hace muchos años, acaba de vivir una situación muy, muy difícil. Perdió a su esposo y a su hija en un accidente aéreo en Estados Unidos. Ella no subió al avión, ella sobrevivió. Y este es el primer viaje que mi cuñada realiza fuera de Estados Unidos después de lo que sucedió. Y bueno, se imaginan que para mí, para Sol, que era Sol Yametti, mi colega con quien coordinábamos el taller en ese momento, fue todo un desafío, y un desafío que además teníamos muchas ganas de aceptar, ¿no? Y bueno, y resulta que la cuñada, a quien vamos a ponerle de nombre Marta, obviamente un nombre ficticio para proteger su identidad, Marta llegó, bueno, desde un lugar que podríamos ver incluso físicamente muy cerrado, ¿no? Era alguien que le costaba mucho interactuar con los demás participantes en el taller, que no se abría, que decía que no leía, que no escribía, o sea, era como una situación un poco hermética, la que Marta traía, y con el devenir de las experiencias, y a medida que ella fue escuchando incluso muchas otras historias de otras personas que se fueron animando a narrar, llegamos hacia casi el final del taller, donde le dimos la consigna de escribir un cuento terapéutico. El cuento terapéutico básicamente consiste en invitar a los participantes a escribir un relato en tercera persona, ¿sí? Donde la idea es proyectar ciertos aspectos propios en los personajes de ese relato, ¿sí? Pero la idea obviamente es inventar personajes, etc. Y la característica que tienen estos cuentos terapéuticos es que hay que darle un final resolutivo, ¿sí? Que lo que suceda dentro de esa historia tiene que tener un final
resolutivo. Mónica Bruder, que es una profesional de la salud de Argentina, ha trabajado mucho sobre el cuento terapéutico incluso. Entonces, Marta finalmente se anima a escribir su cuento terapéutico, y cuando ofrecemos a la gente quién tiene ganas de compartirnos voz alta su cuento, Marta se animó. Y fue realmente, diría, uno de los momentos más bonitos, más humanos, que a mí por lo menos me ha tocado vivir desde ver cómo a otra persona la escritura lo conecta con el dolor, pero también trascender ese dolor. En esta historia ella, ¿no?, inventaba 3 personajes. Claramente un personaje era ella, otro personaje representaba a su esposo y otro a la hija. Y bueno, iba tejiendo un relato que fue muy, muy emotivo para todos los que tuvimos la suerte de estar ahí. Pero este es un ejemplo, ¿no?, de la escritura como medio de transición para el duelo. Les quiero contar otra experiencia que nos contaba otra participante de los talleres, Alba. Ella nos decía: luego de una operación en la pierna, escribir fue lo mejor que me sucedió y que aún me sucede. Cuando no sabía qué hacer, cuando me aburría del reposo, es decir, que comenzaba a tener pensamientos de no aceptar ese momento, abría mi cuaderno y comenzaba a escribir. Y era tan maravilloso cómo me conectaba con esos momentos, que no me quedaban espacios para sentir el dolor, la queja, y hasta era grato sentir que el tiempo transcurría lentamente. En vez de auto boicotearme, me alegraba, ya que era un día menos hacia la recuperación. Entonces aquí tenemos el ejemplo de alguien que se ha apoyado en la escritura de un diario personal, digamos, a partir de una situación de enfermedad, ¿no?, y de dificultad o de imposibilidad de movimiento. Entonces, en este punto quiero proponerles un ejercicio que cualquiera de ustedes puede realizar para sí mismo. Yo vengo ejercitando estas páginas matutinas hace ya más de un año, maravilloso, y también lo utilizo mucho como consigna sugerida a mis consultantes, ¿no? Las páginas matutinas básicamente es un método de diálogo interior y meditación activa. Fue ideado por Julia Cameron, la autora del libro El camino del artista, que es básicamente un libro que se considera la Biblia en cuanto a temáticas de creatividad a nivel global. Y básicamente, ¿en qué consisten las páginas? En crear una especie de refugio seguro, donde nos damos permiso a expresar pensamientos y sentimientos sin edición, mediante una escritura fresca, desordenada, desarticulada y ligera. ¿En qué consiste? En escribir simplemente 3 páginas cada mañana, de un solo lado del cuaderno, ¿sí?, en forma manuscrita, idealmente a mano entonces, y en lo posible una hoja tamaño carta. Es un ejercicio muy, muy simple que no les va a requerir más de 20 a 45 minutos, pero cuando nosotros logramos sostener esta escritura meditativa, catártica a lo largo del tiempo, básicamente lo que logramos es darle cauce, ¿sí?, a todo pensamiento, positivo o negativo. Julia Cameron dice: si ese día tu vida se parece a un campo de batalla, entonces que en tus páginas quede el registro de qué sucedió en ese campo de batalla. Y si hay otras mañanas en que tu vida se parece a un campo de flores y estás muy feliz e ilusionada, que eso también tenga su espacio de expresión en las páginas. No mostrarlas, dice ella, no releerlas, no analizarlas y no editarlas, porque no tiene ningún tipo de fin literario, como se imaginarán. No buscamos la perfección literaria ni estética, sino que buscamos un espacio de toda aceptación, dice ella, de sí incondicional hacia nosotros mismos. ¿Para qué más escribimos entonces? Escribimos también para organizar pensamientos y ordenar ideas. Fíjense qué bonito lo decía la escritora brasileña Clarice Lispector. Ella decía: te escribo porque no me entiendo. Eso le envió una carta una vez a alguien y le decía que escribía justamente porque no se entendía. Y un buen ejemplo de escritura para organizar pensamientos e ideas es el diario de Ana Frank. Probablemente muchos de ustedes conozcan este diario de esta niña de 13 años, que ustedes saben, era una niña judía que había pasado un buen tiempo encerrada junto a su familia en Ámsterdam para protegerse de la persecución nazi, y en esa situación de encierro, de soledad, de aislamiento, de miedo permanente, ella encuentra un refugio a sus 13 años cuando alguien le regala el famoso cuadernito, el famoso journal o diario Quadrille. Y en ese diario ella escribe lo siguiente: supongo que más adelante ni yo ni nadie tendrá
algún interés en los exabruptos emocionales de una chiquilla de 13 años. Pero eso en realidad poco importa. Tengo deseos de escribir y ante todo quiero sacarme algún peso del corazón. Los diarios, los journals, es un excelente recurso terapéutico bueno, muchísimos escritores famosos, desde Alejandra Pizarnik, poeta argentina, Clarice Lispector, que ya la mencionamos, Anais Nin, han publicado maravillosos diarios que retratan su vida cotidiana, que capturan el instante y que tienen un enorme poder de ordenar y organizar nuestras ideas. Bien, vamos un paso más, escribimos también para reconciliar nuestros yoes. Y Sergio Sinai dice, cuando escribo, puedo transformarme en el asesino, en el santo, en el demonio, en el cobarde, en el héroe, en el déspota, en el sumiso, en el miserable, en el generoso, en el perverso, en el iluminado, en todos los que habitan en mí. Entonces, desde muchas teorías se habla de que muchas veces las personas tenemos la sensación de estar fragmentados, ¿verdad? De tener como muchas voces interiores diciéndonos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Y cuando estas voces interiores empiezan a ponerse en desacuerdo, esto empieza a generar caos, confusión, ¿sí? Angustia. Entonces, hay un ejercicio que también propone Julia Cameron, y yo se los quiero proponer a ustedes para que lo prueben, que es el ejercicio de tus yoes secretos. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? Establecer un observador de esas diversas voces interiores de las que hablaba también Sergio Sinai, para expresarlas, conciliarlas e integrarlas, y también para aumentar una visión periférica de los problemas y oportunidades. Es un ejercicio muy simple. Crear un listado de 5 yoes y ponerles nombre con humor y afecto, y pedirle a cada uno de esos yoes que exprese una opinión referida a, por ejemplo, un desafío laboral, ¿sí? O cualquier situación incluso que ese consultante nos puede traer a la sesión. Yo lo utilizo muchísimo como una consigna para que la persona trabaje en la semana y después mirar juntos quiénes son esos yoes que le están hablando, quiénes son los que le hablan más fuerte, quiénes necesitan hablar un poquito más despacio para darle lugar a otros yoes, y el trabajo tiene que ver con poder integrar estas diferentes partes, ¿no? Bien, este consigna la encuentran en El Camino del Artista en Acción, que es otro de los libros de Julia Cameron. Aquí hay un breve ejemplo de una de mis consultantes que me contaba lo siguiente. Escribir ha sido la mejor terapia que hice hasta ahora. Las palabras se apoderaron de mí literalmente. El solo acto de escribir me abrió las puertas a un mundo de posibilidades infinitas. Digo esto porque en estas páginas me encontré con muchas Marianas, en su mayoría desconocidas por mí. Dialogué con todos y cada uno de mis miedos. Esta fue la experiencia de Mariana, una consultante argentina con la que estuvimos trabajando también varios meses en un proceso de transición de carrera y que lo fuimos apoyando con ejercicios de escritura. Bien, aquí brevemente la bibliografía sugerida para los que se han sentido atraídos por esta temática. Y por último, quiero contarles cómo la escritura también puede ser un recurso muy poderoso para navegar etapas de transición. Yo les contaba al comienzo, y Mercedes también, que uno de mis roles es trabajar como coach de carrera, ¿sí? Y también como coach intercultural acompañando a expatriados y sus familias en los procesos de mudanza internacionales, ¿no? Entonces, quiero contarles un caso, pero antes de eso, compartirles un poco cómo yo comprendo qué es exactamente un cambio y qué es una transición. Entendemos por cambio, básicamente, un evento inesperado que irrumpe en nuestras vidas y como buen evento disruptivo sacude estructuras, un poco como una situación tsunami como la que se ve en pantalla. Ese cambio puede estar dado por perder un trabajo para algunos, o para alguien que está teniendo su primer hijo y tiene que afrontar la maternidad o la paternidad. Puede estar dado por perder un ser querido, como vimos el caso de Marta, por mudarnos a una nueva ciudad, como el caso que vamos a ver ahora, ¿sí? Caer en una enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación de cambio, aparece la posibilidad de la transición. ¿Qué quiere decir la transición? ¿Cuál es el conjunto de respuestas? ¿Cuál es el conjunto de recursos que la persona tiene disponible y que es capaz de poner en marcha para afrontar esa situación de cambio, ¿no? Entonces, en toda transición hay básicamente 3 etapas y creo que van a ser muy fáciles de comprender. Está como primer paso aceptar lo perdido, ese trabajo que ya no es, ese ser querido que ya no está, esa ciudad en la que no vamos a volver a vivir, etcétera, etcétera. Hay una segunda etapa,
que es generalmente el momento en que llegan nuestros consultantes a nosotros, que tiene que ver con aprender a navegar mientras tanto, ¿no? Cómo toleramos la incertidumbre, el caos, ¿no? El saber que ya hemos saltado de una pecera, pero que todavía no estamos nadando cómodamente en la nueva, estamos en ese momento de salto al vacío. Y por último, la tercera etapa es abrazar e integrar lo nuevo. Es como logramos nosotros insertarnos y participar activamente de un nuevo rol, de un nuevo trabajo, de un nuevo estatus, de vida, etcétera, etcétera. Esto, para quienes estén interesados, pueden leer más en el libro de Leia Francisco, Writing Through Transitions, escribir a través de las transiciones. Y este es el último caso que les quiero compartir hoy, es el caso de una consultante, Agustina. Es una chica jovencita de alrededor de 30 años, que ella es argentina, ¿no? Y bueno, por cuestiones laborales de su pareja, se van a vivir al exterior, y bueno, ella tenía un puesto muy bien remunerado, que se sentía bastante cómoda en la Argentina, como ingeniera, y claro, de repente se encuentra que despierta todas las mañanas en un hermoso departamento, en un país europeo, y donde no tiene básicamente nada que hacer porque todavía no tiene ningún trabajo, porque su pareja está todo el día digamos, en su oficina, ¿verdad? No tiene amigos, no habla el idioma local, y en ese contexto ella me escribe, ¿no? Entonces, eh, obviamente su objetivo era, bueno, Nati, ayúdame a revisar mi currículum, ayúdame a conseguir trabajo, quiero volver a sentirme útil, y justamente lo que hicimos fue trabajar en ir un paso más atrás, ¿verdad? Es ir primero a trabajar en aceptar lo que estaba siendo perdido en esta transición, y en que ella aumentara su caja de herramientas para transitar y navegar al mientras tanto. Y entonces fue muy interesante como ella, después de cada sesión, es como espontáneamente tomó el hábito de enviarme un dibujo, ¿sí? Representando cómo ella se había sentido en la sesión y representando lo que habíamos trabajado. Entonces es muy interesante porque ella va un paso más allá, utiliza la escritura, pero también utiliza el lenguaje metafórico, utiliza el dibujo, utiliza las imágenes, ¿no? Para reflejar su proceso personal. Acá, por ejemplo, podemos ver cómo ella retrata a través de un dibujo de monstruo a la pasión. Ella estaba como muy obsesionada por encontrar su pasión, ¿no? Y cuál era su pasión en esta vida. Y entonces yo la invité a pensar en qué pasa si en lugar de perseguir obsesionadamente su pasión, comenzara a conectar de a poquito con su curiosidad, con qué cosas le daban curiosidad en este nuevo país, en esta nueva ciudad, qué actividades había cerca de su barrio, con qué gente le daba curiosidad conectarse, bueno, y así fue como ella necesitó dejar una constancia de este proceso de abrazar su curiosidad a través de este dibujo. También su conexión con la cocina. Y lo más interesante, creo yo, de este proceso con Agustina, es que había otra de mis consultantes en Argentina, que casualmente estaba atravesando un proceso muy similar, de cambio de carrera, de incertidumbre, y ambas dibujaban, y ambas pintaban, y dije, ¿y por qué no conectarlas, no? Entonces les pedí permiso a ambas, las puse en contacto, y este tráfico de dibujos que llegaban a mí se extendió de Holanda a Argentina, digamos, y de Argentina a Holanda, entre estas dos consultantes, y fue maravilloso y fue muy potenciador. El proceso avanzó maravillosamente con Agustina, finalmente consiguió trabajo, bueno, realmente fue muy bonito el proceso que vivimos, y para mí, bueno, ser testigo de cómo el arte cura, cómo la palabra sana, cómo la palabra, si bien a veces tiene el poder de lastimar, en muchos casos tiene también el poder de curar. Y esto para mí es lo maravilloso de poner otra vez relevancia en qué valor le estamos dando a los relatos y qué tipo de relatos estamos usando para construir nuestros mundos. Hoy por hoy estoy trabajando mucho en talleres grupales, online, de escritura creativa y escritura terapéutica, y esto que les conté recién, ¿no? De poner en contacto a dos consultantes, en realidad se magnificó, porque en este momento, por ejemplo, somos 50 personas compartiendo diariamente este taller online, y es increíble cómo el hecho de ser leído por otros y animarnos a incluso que otras personas desconocidas lean una producción nuestra, también comienza a generar un tejido grupal, que para mí creo que es clave. La escritura colaborativa es otro elemento que me parece que vale la pena también rescatar. Bien, aquí un par de dibujos más de Agustina.
Y bueno, básicamente hasta aquí es lo que hoy quiero compartirles y agradecerles enormemente su tiempo, su escucha, su paciencia y bueno, quedar a su disposición para las preguntas que tengan. Muchísimas gracias, Natalia, nos ha encantado, nos has hipnotizado con tus diapositivas, con las historias, con la presentación, y prueba de ello es que los asistentes se mantienen. Eso quiere decir que has sabido captar perfectamente la atención. Así que nada, ahora vamos a abrir un turno de preguntas para las personas que quieran comentar algo, quieran participar. Tenemos ahí un apartado que dice preguntas, y si las podéis escribir, pues yo se las leo a Natalia. Así que adelante los participantes. Bueno, espero haber generado alguna pregunta, ¿no? La pregunta abre mundos, así que encantada aquí de poder conversar con la gente, con quienes nos estén escuchando ahora. Sé que hay algunos de los participantes de los talleres de escritura que se han registrado el webinar, así que también curiosa de escuchar la experiencia de ellos, quienes están viviendo, digamos, diariamente, hace ya varias semanas, estamos en un taller de un mes de escritura, así que también contentas de escuchar sus experiencias. Mira, Natalia, todo lo que está diciendo la gente, me abriste la cabeza, voy a leer la bibliografía. Gracias, mil gracias, Nati, por tu generosidad. Abrazotes. Pregunta, ¿cómo puedo participar en algún taller? Gracias, fascinante. Muchas gracias, Natalia. Nos ha encantado. Y yo te hago una pregunta, Natalia. ¿Cómo Sí. haces tú un cambio de historia? ¿Cómo puedes hacer que un consultante o cómo puede el consultante cambiar su historia pues, negativa a positiva o entender una historia traumática desde una perspectiva más positiva? Es una excelente pregunta y creo que es la la que me desvela como brújula, digamos, porque creo que no hay, como te imaginarás, Mercedes, ninguna fórmula en esto. Sí estoy aprendiendo mucho, como te contaba antes, a través de la terapia narrativa, cómo poder comenzar a honrar, ¿no? Historias no contadas, esto que tú dices, bueno, cómo genero un cambio de una historia negativa a una positiva. Hay una de las tipos de conversaciones que promueve la terapia narrativa, que es la de la externalización del problema. Michael White decía que la persona no es el problema, sino que el problema es el problema, ¿no? Y cuando generalmente la gente llega a nuestra consulta con una historia negativa sobre sí misma, ¿no? No soy suficientemente bueno soy mala madre, etcétera, etcétera, esa persona en ese momento se cree que ella es el problema, ¿verdad? Así es como ellos generalmente se definen. Entonces, nuestro trabajo, o el trabajo de los terapeutas narrativos en ese caso, es comenzar muy, muy despacito y creo que con mucha maestría, por eso creo que es un oficio para seguir aprendiendo toda la vida, para externalizar ese problema, ¿no? Entonces, en lugar de preguntar cómo te sientes cuando estás depresivo, es de qué cosas te quiere convencer la depresión a ti, por ejemplo, ¿no? O de qué cosas de qué valores o sueños importantes para tu vida te quiere alejar esta depresión. Y de a poco, incluso desde el lenguaje que nosotros utilizamos en la sesión, poder acompañar a la persona a que pueda externalizar ese problema, como verlo como una entidad separada de sí misma, que cuando llega genera problemas, ¿sí? Genera malestar, separa a la persona de sus vínculos, no le permite ir al trabajo, no le permite llevar adelante una vida en sus propios términos, y a través de ese tipo de trabajo de externalización hemos logrado construir maravillosos personajes, porque después la gente empieza a ponerle un nombre, ¿no? Empieza a imaginarse incluso cómo se ve esa depresión. Entonces he tenido, por ejemplo, consultantes que le han puesto de nombre Dr. Jekyll o el Guasón, ¿sí? El Joker famoso de la película, y entonces cuando a la siguiente sesión empezamos a hablar del Joker, la persona ya ha tomado una distancia considerable de lo que hasta ese momento era un problema que consideraba internalizado. ¿Se entiende? Entonces, esto es simplemente como una puerta de entrada para empezar a tejer una separación y para empoderar a que esta persona aumente su agencia personal, ¿no? Su capacidad de llevar su vida hacia donde ella quiere y ponerle límites a las situaciones que las desconectan de donde ella quiere estar. Esto se me ocurre como un ejemplo, pero realmente es simplemente introductorio de lo que realmente todo lo que se puede llegar a trabajar en una conversación para
transformar conversaciones negativas en posibilidades de cambio. Muchas gracias, Natalia, muy interesante. Y bueno, las preguntas están aumentando, así que te paso a la siguiente. Dice Tatiana, soy psicóloga suramericana. Me gustaría conocer si hay algunas pautas con niños consultantes. Mira, yo no estoy especializada en el trabajo con niños, pero si ella quiere consultar la bibliografía de Michael White, creo que hay un libro que se llama Terapia Narrativa con Niños o algo por el estilo, ¿sí? No recuerdo ahora de memoria el título, creo que era editorial Gedisa, y ahí tienes pautas específicas de terapia narrativa para quienes deciden trabajar con niños. De hecho, es una buena pregunta porque el caso que la técnica que acabo de mencionar, las conversaciones de externalización del problema, Michael White en Australia comenzó a utilizarla primero con niños. Entonces hablaba, por ejemplo, del pis, ¿no? O la caca, como cuando venían niños que tenían dificultades, por ejemplo, para retener la orina o lo que fuera, trabajaban en externalizar a esos monstruos, digamos. Así que ahí arrancó desde los niños. Muy bien, Natalia, pues mira, tenemos un montón de preguntas. Te voy a leer rápidamente algunos comentarios para que te quedes con ellos, porque ya son las 21:01 hora en Madrid. Hay una persona que dice, de lo que habló Nati en la charla, me hizo recordar a la autora psicoanalista Piera Olanier, que habla sobre el proceso de historización que es propio de la adolescencia. Luego, excelente dato, mil gracias, investigaré a los autores. Has utilizado este método con patologías psiquiátricas, te las voy a leer todas, Nati, y tú escoges una para contestar. Muy inspiradora, muchísimas gracias por compartir tu pasión, tu tono de voz ya es terapéutico, voy a intentar hacer los ejercicios que propusiste y en el próximo taller de escritura que des me encantaría participar. Otra persona dice, ampliaste mis posibilidades para cambiar las narrativas internas, gracias por compartir tus experiencias. Muchas gracias, Nati, siempre nos dejas pensando y nos das la oportunidad de abrirnos caminos. Tenemos mucha biografía para ir sumando conceptos. Luego, gracias por tu saludo y por la información que nos brindas. Aprecio mucho cómo has llevado el recorrido de tu charla. Hola, Nati, me encantó escucharte y me generó curiosidad cómo podré conectarme con lo creativo en una carrera que me faltan 6 materias para recibirme y no me encuentro motivada. No sé si es mi género una pregunta, pero lo que sí me genera es que a partir de las páginas matutinas sin pensar voy a largar mi diario sin pensarlo. Adoro y me fascina escucharte, me genera muchísimas ideas. Y bueno, yo siempre hago esto al final, Nati, porque como es imposible contestar a todas las preguntas, entonces de todo lo que te he leído, dinos qué es lo que se te viene en estos momentos a la mente contestar. Bueno, bien, ante todo, millones de gracias a cada uno, voy a tratar de ser breve porque sé que estamos en tiempo, agradecidísima a toda la gente que ha confiado y muy, muy feliz de saber que he contagiado un poquito más las ganas de leer y de curiosear y de seguir investigando. Una de las participantes consultó sobre patologías psiquiátricas. Yo particularmente no estoy dedicada y no estoy especializada en trabajo con patologías psiquiátricas, pero sí definitivamente la terapia narrativa tiene varios casos en los libros que yo mencioné antes, que pueden ver las traducciones, comprar los libros traducidos al español en Pranas Chile. Ahí hay varios casos de cómo se trabaja con patologías psiquiátricas. Sí, y básicamente la terapia narrativa se define como un abordaje no patologizante, justamente porque de alguna manera es subversivo, ¿no? Desafía la mirada psiquiátrica de etiquetar a las personas, o de quién tiene el poder de etiquetar a las personas. Es realmente todo un cambio de paradigma que yo también lo estoy transitando todavía, porque como psicóloga también he sido formada en la universidad respecto de respetar el DCM, ¿no? Como manual psiquiátrico, y entonces la terapia narrativa nos lleva a otro terreno y creo que vale la pena explorarlo. Para quienes me mencionaban el interés en participar de algún taller en algún futuro, encantados. En el mes de junio vamos a estar lanzando un taller online de escritura terapéutica para quienes estén interesados e interesadas desde cualquier lugar del mundo en participar. Pueden simplemente escribirme un correo a natalia@inspiramundo.com y ya los tengo en cuenta para enviarles con mucho gusto la invitación, y obviamente estoy ahí disponible para cualquier otra pregunta. Muy bien, Natalia, antes de despedirme de ti, vamos a escuchar a Carlos Moya, el presidente de la ICP y ITP, que quiere saludarte un minuto. Vale. Hola, buenas tardes, Carlos.
Ay, no, no puedo escuchar. ¿Está Carlos por ahí? Sí, está Carlos aquí, estaba intentando hablar. Déjame unos Ah, segunditos. Gracias, Natalia. sí. Natalia, mientras Carlos se despide, dinos con una sola frase, ¿cómo te despedirías de este webinar? Bueno, gracias, es un poco trillado, pero sigamos dotando a la vida de historias. Creo que eso es una frase en la que creo muchísimo y en la que confío muchísimo, esto, en seguir dotando a la vida de historias. Gracias a ti. ¿Aló? Hola, Carlos. Sí, Natalia. Muchas gracias. Quería agradecerte. Estaba encantado escuchándote. Veo que también ha sido muy, muy bien acogida tu presentación. Muy, muy importante. También quiero aprovechar para agradecer a Eduardo, a Eduardo Laureano, a Mercedes Valladares, al equipo por facilitar también esta presentación tuya, tu generosidad. Agradecer a los asistentes, a las asistentes a este webinar. También decirte que es importante esas distinciones que has hecho al final respecto a lo no terapéutico, es decir, a cómo la narración en sí misma no puede ser encasillada en ningún tipo de patología, y eso nos ayuda también a entender que la escritura, la narración puede ser un elemento muy apropiado para el coaching, dado que es no clínico. Muchas gracias, Natalia. Un abrazo muy fuerte. Espero que nos podamos conocer algún día. Un placer muy grande, Carlos. Gracias a ustedes por este hermoso trabajo que están haciendo con el ciclo de webinars, por hacer llegar las voces de muchos colegas a través de la asociación. Así que encantada y bueno, estaremos en contacto, ojalá que sí, allí en España o por estos lados sudamericanos. Natalia, nos encantaría que estuvieras aquí en España y además aprovechamos entonces tu deseo de volver por aquí para comentarte que del 18 al 24 de julio vamos a tener una semana especializada de coaching. Nosotros estamos especializados en coaching online, pero esta semana va a ser presencial en Madrid, con precios especiales para socios, y ya sabes que si quieres venir a impartir a un taller, te esperamos y así tenemos el placer de conocerte personalmente. ¿Qué te parece nuestra invitación? Es muy tentador, especialmente porque es en el mes de julio, ¿verdad? Pleno verano, verano español. Muchísimas gracias, me encanta, me encanta. Voy a considerarlo seriamente. Bueno, Natalia, entonces yo eso lo tomo como un sí, así que te esperamos en junio, nos veremos ya personalmente, y a todos los asistentes también estáis cordialmente invitados. También os invitamos a que visitéis nuestra página web y veáis el siguiente webinar, que también va a ser sumamente interesante. Y nada, Natalia, hemos visto caer la noche contigo aquí en Madrid y nos despedimos con esta sensación dulce. Y a todos los participantes, buenas noches en Madrid y buenas tardes en toda Latinoamérica. Hasta pronto. Buenas noches.